Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de bases de datos relacionales desde cero, en el cual vamos a empezar ya a codificar la base de datos del proyecto. Así que comencemos. En esta videoclase ya vamos a empezar a ver el diseño físico, que en esta fase ya se escribe el código SQL que vamos a utilizar en nuestra base de datos, teniendo en cuenta el diseño de las fases anteriores. Entonces vamos a realizar el diseño físico teniendo en cuenta el diseño que habíamos realizado en clases anteriores. Este es el diseño que realizamos en la herramienta DIA, y algo que se me pasó a explicarles en la clase anterior es que cuando aparece esto en la flecha de la relación, cuando aparece el 1, eso quiere decir que este 1 hace referencia a la entidad de donde sale la relación, en este caso clientes. Eso quiere decir que un cliente puede tener uno o varios créditos. Esta n que está aquí hace referencia a varios. La n hace referencia o es igual a la palabra varios. Entonces un cliente puede tener uno o varios créditos. Eso es lo que quiere decir este 1 y esta n. La única modificación que le hice a este diagrama es que le agregué un nuevo campo llamado tipo transacción, que es el que nos va a permitir saber qué tipo de transacción se va a realizar. Si va a ser una compra, es decir, se va a agregar un valor más a la deuda, o va a ser un abono que se le va a restar a la deuda. Entonces con este campo vamos a saber qué tipo de transacción se hizo. Entonces, teniendo en cuenta este diagrama, vamos a ver primero, antes de entrar de lleno al código, qué es una sentencia SQL. Una sentencia SQL es una frase en inglés conformada por comandos, las cuales nos permiten realizar los procesos de nuestra base de datos. Entonces, este es el concepto de lo que es una sentencia SQL. Es una frase en inglés conformada por comandos. Esos comandos los vamos a ver ahora a continuación cuando empecemos a crear nuestra base de datos. Entonces, comandos SQL. Tenemos 4 grupos de comandos SQL, los cuales son: tenemos los comandos DDL, que son los que vamos a empezar a utilizar en esta videoclase, que significa Data Definition Language o lenguaje de definición de datos, los cuales nos sirven para crear y modificar la estructura de una base de datos. Algunos ejemplos de estos comandos son create, alter, drop y truncate. También tenemos el grupo de comandos DML, que significa Data Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos. En general, estos nos sirven para la manipulación de datos de nuestra base de datos o para realizar consultas. Algunos ejemplos de estos comandos son el select, el insert, el update y el delete. Pasamos ahora a los comandos DCL, que significan Data Control Language o lenguaje de control de datos. Estos nos permiten proporcionar seguridad a nuestra base de datos, y algunos ejemplos son el grant y el revoke, que creo que se pronuncia de esa forma. Entonces estos son algunos ejemplos de comandos DCL, y tenemos los comandos TCL, que son los Transaction Control Language o lenguaje de control de transacción, que permiten la gestión de transacciones, conjunto de órdenes que se ejecutan una después de otra en nuestra base de datos. Algunos ejemplos son el commit, el rollback y el save point. Disculpen si no sé pronunciar de forma correcta estas palabras en inglés, puesto que mi inglés no es muy bueno. Entonces estos son los grupos de comandos que vamos a utilizar a lo largo del curso. Entonces el primer grupo de comandos que vamos a utilizar van a ser los tipos DDL, porque son los que nos van a permitir crear la estructura de nuestra base de datos. En principio nos va a permitir crear la base de datos como tal. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a ver antes una pequeña introducción de lo que son las cláusulas. ¿Qué son las cláusulas? Las cláusulas permiten condicionar las consultas de seleccionar o de manipulación en la base de datos. Las más utilizadas o las cláusulas que vamos a utilizar en el curso van a ser la cláusula from, la cláusula where, la cláusula group by, having y order by. Entonces estas son las cláusulas que vamos a utilizar, y este es el pequeño concepto que quiero que se lleven en el día de hoy en esta videoclase. Entonces ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar ya
a codificar nuestra base de datos. Para empezar a codificar, vamos a trabajar con la consola de comandos de MySQL. No vamos a trabajar con phpMyAdmin, sino que vamos a trabajar con la consola de comandos, puesto que considero yo que así se aprende de mejor manera a codificar las bases de datos cuando uno está en formación. Entonces pienso que de esta forma se puede aprender mejor a codificar bases de datos relacionales. Entonces, para abrir la consola tenemos que tener instalado un servidor local. En este caso vamos a utilizar el servidor local OneServer, que si no lo tienen instalado, en la descripción de este video les voy a dejar una guía paso a paso de cómo instalarlo para que puedan empezar a trabajar y a codificar la base de datos del proyecto. Entonces, luego de instalarlo, lo vamos a abrir, y cuando se abra, aquí en la parte de la barra de tareas vamos a presionar clic sobre la flechita de mostrar iconos ocultos, y aquí aparece el icono del OneServer. Entonces, cuando aparezca en verde, quiere decir que ya está listo para funcionar. Presionamos clic izquierdo sobre él, nos vamos a la opción de MySQL y abrimos la opción de MySQL Console. Esto nos va a permitir abrir la consola de MySQL. Aquí, cuando aparezca esta ventanita, presionamos en OK y dejamos el texto predeterminado. Ese es el usuario para entrar al servidor. La contraseña, en principio no tiene contraseña el servidor, así que presionamos Enter. Y al presionar Enter ya tenemos la ventana de comandos lista para utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este video para empezar a codificar ya nuestra base de datos es crear la base de datos del proyecto. Para ello tenemos que utilizar el siguiente comando. Vamos a agrandar un poco la pantalla para que se vea mejor, y vamos a colocar el comando create o create, y dejamos un espacio, database, y ahora colocamos el nombre de la base de datos. En este caso vamos a colocarle proyecto-tienda y cerramos con punto y coma. Antes de presionar Enter voy a explicar para qué sirve este pequeño comando. Le estamos diciendo crea una base de datos llamada proyecto tienda. Una recomendación para aprendernos y comprender estos comandos es traducirlos de alguna forma para saber qué está diciendo ese comando. Entonces, en este caso yo puedo decir que está diciendo crea la base de datos llamada proyecto tienda. Entonces presionamos Enter. Recuerden finalizar la instrucción SQL con un punto y coma, y ya luego de colocar el punto y coma presionamos Enter, y al presionar Enter nos aparece Query OK. Si nos aparece Query OK, eso quiere decir que la instrucción SQL se ejecutó correctamente y la base de datos fue creada. Para verificar que efectivamente es así, podemos utilizar el siguiente comando, show databases en plural, colocamos punto y coma y presionamos Enter, y vemos que automáticamente nos salen todas las bases de datos que están almacenadas en el servidor, y vemos que efectivamente nos muestra la base de datos que acabamos de crear, proyecto tienda, proyecto tienda. En el caso de que nosotros queramos eliminar la base de datos porque no nos gusta el nombre, eso sí, antes de empezar a crear las tablas y las relaciones y todos los procedimientos que vayamos a realizar en la base de datos, lo podemos hacer. Si ya crearon las tablas, las relaciones y toda la estructura de la base de datos, no recomiendo eliminarla. Pero si estamos en esta fase inicial, que solamente hemos creado la base de datos vacía, podemos eliminarla utilizando el siguiente comando. Entonces, el comando para eliminar es el comando drop. Dejamos un espacio, colocamos database y colocamos el nombre de la base de datos que queramos eliminar. En este caso, la base de datos que vamos a eliminar se llama proyecto-tienda. Colocamos el punto y coma. Y para explicarles para qué sirve esta instrucción SQL o estos comandos, simplemente podemos traducir que dice elimina la base de datos llamada proyecto tienda. Entonces presionamos Enter y nos sale Query OK, que quiere decir que la instrucción se ejecutó correctamente. Vamos a verificar por medio de show databases punto y coma para ver si efectivamente se eliminó. Bajamos acá y vemos que efectivamente ya la base de datos proyecto tienda no existe porque la acabamos de eliminar. Vamos a crearla de nuevo colocando create database
proyecto tienda. Presionamos, colocamos el punto y coma y presionamos enter y automáticamente se vuelve a crear la base de datos. Para utilizar comandos que ya hemos utilizado anteriormente, podemos utilizar las flechas de dirección del teclado que se encuentran al lado del teclado numérico. Nos podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo y ver los comandos que ya hemos utilizado. En este caso voy a utilizar el comando show databases para ver si la base de datos se creó correctamente y visualizar las que ya están almacenadas en el servidor. Y vemos que efectivamente la base de datos nuevamente fue creada. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.